Pues nada, empecemos la sesión de mayo, que como decía en la presentación, es el mes que ha cambiado el mundo. Eh, Quizá puede parecer exagerado, pero porque no sabemos lo que ha de venir, pero yo creo que responde en buena medida a una realidad en razón de los grandes hechos que han acaecido durante estos un poco más de un mes, 5 semanas, quizás 6, ¿no? Y quizá sea el momento de pensar de que Francisco no fue el inicio de algo, sino que encajó en el final de una época. Eso lo dejo ahí, a un lado. Ya veremos cómo encaja. Eh, Entre el 21 de abril y ahora, pues estos son poco más de un mes, muere inesperadamente el Papa. El 8 de mayo hay la elección, solamente 17 días. Esto es extraordinario porque se consideraba que era el cónclave más grande en cuanto a número de participantes y también el más heterogéneo, con más cardenales nombrados en tiempos, en meses incluso, por lo tanto muy recientes y con escaso conocimiento de ellos. A pesar de todo, salió el Papa con una notabilísima rapidez. Pudimos observar otro hecho característico, que no es de ahora, que arranca con Juan Pablo II, que es que durante unos días, los que van de la muerte a la elección del nuevo Papa, incluso lo podríamos prolongar hasta a misa de pontificado, de inicio de pontificado, el mundo, la atención mediática del mundo está en gran medida centrada en Roma, por el hecho en sí mismo, por la cantidad de líderes mundiales que acuden. Este es un hecho absolutamente extraordinario. No era así en el pasado, e incluso en el pasado reciente. El punto de inflexión se produce con Juan Pablo II, que sin duda fue el pontificado que dio una proyección más allá de la Iglesia, más importante, una proyección ética, cultural, política. Lo hemos visto ahora, aquella reunión entre aquellas imágenes entre Trump y el presidente ucraniano dentro de la basílica, incluso una proyección geoestratégica de los grandes bloques del mundo. Otra característica es que el Papa que murió y el nuevo de entrada recibieron en general elogios, unos incondicionales, otros más matizados, pero elogios. Esto no es frecuente. Ahí también hay un cambio. Os recuerdo que cuando Francisco fue elegido, no digamos Benedicto XVI y Juan Pablo II, cuando fue elegido, con origen en Argentina, pero que también repicaron un poco algunos de los grandes medios de comunicación anglosajones, salió una brama en el que decía que había sido, digamos, amable con la dictadura militar. Después esto desapareció rápidamente, en seco, cambió el chip. Pero de entrada hubo esta punta. Ahora no ha habido esta punta con León XIV. Y el final de Francisco ha sido de elogio. Pero quiero señalar una excepción casi unánime.
en el sentido de una crítica extraordinariamente dura y descalificadora, que ha sido colaboraciones, artículos de opinión que proceden del feminismo militante. Ahí la agresividad ha sido notable, ¿no? Mm, Las calificaciones al Papa, a cualquier Papa, el que se murió y el nuevo, de misógino, de que esto se ve, que hay una línea directa entre el Génesis y Metú, de que la Iglesia es un estado ideológico, machista, homófobo, que es cómplice de los abusos. Mm, Todo esto no lo invento, todo esto son frases extraídas, y muchas más podría citar, de artículos de feministas. Hay que reflexionar sobre esta cuestión. Eh, el feminismo no es, digámoslo así, comprensivo ni amable con la Iglesia. Y en este sentido, ah, las corrientes feministas que intentan habitar dentro de la Iglesia, que han comprado y se mueven desde la concepción ontológica propia del feminismo dominante actual, del feminismo de género, aunque lo intercalen con expresiones y con concepciones cristianas, son un mal asunto. En la Iglesia, como hubo con la teología de la liberación, hay dos teologías de la liberación. La que simplificando podemos decir fetén, buena, porque se mueve dentro de la razón y la lógica católica, y la mala, que lo que hace es utilizar las categorías del marxismo para conseguir esta liberación. Bueno, esto también se da dentro del feminismo en las corrientes que hay en la Iglesia. Y esto unido a la animadversión que tienen el pensamiento y el colectivo en general, hace que tengamos que contemplarlo con una cierta atención y que este mes esta característica se ha puesto de relieve de una forma muy unánime, por contraste entre la opinión pública o opinión publicada, mejor dicho, generalizada, y la de este bloque que remaba en sentido claramente distinto. Mm, En este periodo también se ha producido un estudio a escala europea importante relacionado con la juventud. Me referiré más adelante. No quiero romper ahora la lógica de la palabra centrada todavía en el pontificado. Y la pregunta sobre el pontificado, que ya digo que no tengo evidentemente respuesta, pero que hay que formularla, es si es un pontificado de continuidad o de cambio. Y yo creo que la respuesta adecuada es que siempre hay un hilo de continuidad. Lo hubo con Francisco, lo habrá de una forma seguramente mucho más evidente, visualmente, quiero decir, evidente, con el actual Papa, y al mismo tiempo, junto con este hilo de continuidad, cada Papa imprime cambios que pueden llegar a ser muy importantes de esta continuidad, porque la característica de la Iglesia, todos lo sabemos, es su capacidad continua de reforma. En este sentido, vale la pena recordar una frase de la Suma Teológica de Santo Tomás, referida a la ley, pero que me parece que es válida para enmarcar esta característica que acabo de apuntar.
Dice la cita que la ley es una ordenación de la razón dirigida al bien común, promulgada por quien tiene cuidado de la comunidad. Bueno, este significado yo creo que es aplicable plenamente a la función pontificia y que los papas eh, hace mucho tiempo que consiguen mantener. No siempre ha sido así en la historia pasada, también lo sabemos. Creo que hay dos hechos relevantes que pueden significar, si se confirman, el hecho de que hemos entrado en una nueva época, en un nuevo periodo. Estos dos hechos, para definirlos en pocas palabras, son San Agustín y la doctrina social. Me explico. San Agustín tiene un legado vivo, extraordinario, muy importante. Uno es el de la ciudad de Dios, aquello que dice, dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor a sí mismo, hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. Estas dos ciudades, esta ciudad de Dios, el título de la obra, expone una visión de la historia que dice que esta historia tiene un sentido porque en ella se desarrolla el plan de salvación de Dios para la humanidad. Es decir, San Agustín construye los fundamentos de la teología de la historia, que tiene dos puntos cruciales. El mundo y el tiempo tienen el origen en Dios, nosotros no somos eternos ni fortuitos, y el devenir del mundo está regido por la providencia que dirige este mundo, este devenir, hacia un propósito último. Bien, esto se extiende a lo largo de la historia, evidentemente en toda la Edad Media, pero llega a la Ilustración y a la modernidad hasta el extremo que uno de los pensadores seculares de nuestro tiempo, Antonio Negri, de la extrema izquierda italiana, en su libro Imperio, lo que él hace y dice que hace, o sea, no lo oculta, es una especie de adaptación secular de la obra de la ciudad de Dios como concepción que ha de permitirse a la humanidad liberarse de la opresión del imperio. Y antes, Hegel, sustituyendo a Dios por la razón o el espíritu absoluto, hizo lo mismo, le dio un sentido a la historia. ¿Y qué hizo sino Marx, ¿no? En todos los casos, la historia tiene un fin y un sentido redentor. En el ámbito no creyente también. Y el origen de esto es San Agustín. Por lo tanto, marca de una manera extraordinaria la forma como entendemos el mundo. En nuestro tiempo, un historiador bien conocido como Christopher Dawson, o incluso Papa Benedicto XVI, en su versión de Cardenal Ratzinger, volvieron a la idea de la ciudad de Dios para establecer la relación, iluminar la relación entre fe y acontecer histórico. Esta visión es una vacuna muy importante contra el miedo, la desesperanza ante las calamidades, el temor al futuro. Para San Agustín, que vivió una de las caídas de Roma, que era un desastre máximo, una caída temporal, pero caída,
no deben llegar nunca a la desesperación, porque dice que la ciudad de Dios avanza, incluso en medio de las ruinas de la ciudad terrenal. Mm, Toda esta visión tiene una fuerte carga política y hemos de ver si con este nuevo pontificado, San Agustín, que sigue vivo, cobra mayor actualidad e importancia. Y la otra cuestión es el de las confesiones. Las confesiones representan el darle un papel a la interioridad, a la subjetividad. Y esto es radicalmente decisivo para el mundo moderno. En realidad, nuestro tiempo es hijo de esta subjetividad agustina, habiendo prescindido del origen, el cauce y el destino de Dios. Y entonces es un desastre esa subjetividad. No me extenderé más sobre esto porque es un tema que te atrae y que permite, pues, pero simplemente quería señalar estos dos aspectos que pueden enmarcar el nuevo pontificado, como el otro, que aún me extiendo menos, el de darle una mayor importancia a la doctrina social, eh, superando la visión academicista que hoy tiene y recuperando su sentido primigenio, que es un pensamiento guía para la acción colectiva de los cristianos en la sociedad, no para dejarla simplemente en libros y conferencias y debates más o menos intelectuales, sino para guiar la acción pública, ¿no? Yo había preparado un esquema de forma de diapositiva muy sencilla. He empezado con la primera y he entrado directo. Voy a poner la segunda ahí en pantalla y esto creo que facilitará el seguimiento del tema. Antes tengo de encontrarla, como siempre. Mm, Esto es, esto ya lo hemos visto y ahora vamos a por esto. Aunque por aquí aún falta algo, no, vamos a por esto. En este periodo, mm, no es que haya aparecido la crisis la conocemos, está ahí, lleva mucho tiempo coleando, pero ha aparecido con especial fuerza algunos vectores, algunos escandalosamente claros, otros, lo veremos ahora, que quizá hayamos pasado por alto. Mm, Todo el mundo coincide en que vivimos en una crisis en Occidente, en Europa. La discrepancia radica en cuáles son las causas y las soluciones. Por lo tanto, si hay una crisis y no hay acuerdo en causas y soluciones, ¿quiere decir que estamos en una crisis sin salida? Pues es posible. Y por eso significa una gran oportunidad, y creo que ahí hay un elemento de cambio histórico para el catolicismo. Para el catolicismo que puede expresar León XIV, el de la doctrina social, no el de solo algunos trozos de la doctrina social, y el de San Agustín. Y también porque cada vez más, en este caso las ciencias sociales, ah, ratifican que las afirmaciones que se hacen desde la cultura católica, digo cultura porque no hace falta la fe para entender su bondad,
resulta que son ciertas y me referiré a uno de estos trabajos que es el más grande que nunca se haya realizado y que viene a confirmar otros previos de envergadura, pero no como este. Eh, Me refiero concretamente al estudio que se ha hecho público en este periodo de tiempo que ahora contemplamos, que es en un estudio, el estudio se titula Estudio sobre el florecimiento global. Ah, y los resultados dejan claro que son fundamentales la fe religiosa vinculada a la práctica, no la fe como individuo, y el hecho de la familia. Mm, Podríamos decir que es un redescubrimiento de una evidencia. El Global Flourishing, que es el trabajo que ha sido realizado por la Universidad de Harvard, la Baylor University y Gallup, que como sabéis es un centro especializado en estudios de opinión, eh, parte de una pregunta. ¿Qué es lo que contribuye a una vida realizada, a una vida bien lograda? ¿Qué es lo que una persona considera que le ha llevado a esta situación? Y que comprende diversos aspectos de esta vida, no solo el económico, no solo la salud, no solo la felicidad subjetiva considerada aisladamente. Es un estudio que tiene una característica muy interesante porque ha estudiado a 207.000 participantes y sigue haciéndolo a lo largo del tiempo. Estos participantes pertenecen a 22 países, a 6 continentes. Es una muestra que representa al 64% de la población mundial y tiene un margen de error realmente muy pequeño, de el más menos 0,8 al 3,1, depende del país. ¿Qué medía esta encuesta que se va realizando con la misma gente a lo largo del tiempo y que es brutal su tamaño, ya se ve? Uno, la felicidad y la satisfacción con la vida, un bien subjetivo de carácter muy general, ¿no? Dos, la salud mental y física, percibida por el propio individuo. Tres, si considera que su vida tiene sentido y propósito, la sensación de que tienes un propósito, que tiene sentido lo que vives y lo que haces, que tienes metas. Cuatro, carácter y virtud, que evalúa aspectos que caracterizan la integridad moral y la fortaleza de carácter de cada uno. El punto 4 es extraño a la cultura académica de hoy en día, pero está ahí. 5, si, la importancia de las relaciones sociales cercanas, la calidad de estas relaciones, el apoyo social, la existencia de amor, de amistad. Y sexto, evidentemente, la estabilidad financiera y material. No la renta, no la riqueza, sino la seguridad económica, o en otros términos, la ausencia de preocupaciones económicas serias, que puede darse porque tengas el dinero necesario para vivir, o puede darse porque vives tranquilo y confiado con lo que tienes, aunque sea poco. Es un matiz sobre otro tipo de estudios. El resultado final es extraordinariamente sorprendente, porque los 3 países mejor situados no son ninguno de los que aparecen normalmente en otro tipo de rankings.
es Indonesia, México y Filipinas. Y a poco que reflexionemos, constataremos que estos tres países, los tres, se caracterizan, entre otras cosas, por tener un nivel de religiosidad y de valoración de la familia muy alto. España sale por debajo, pero algo mejor que Estados Unidos, que Alemania, que Suecia. En esta ranking de 22 países, el peor situado es Japón y uno de los realmente mal situados es el Reino Unido. La práctica religiosa secular se asocia a mayores niveles de florecimiento humano. Esto es así después de controlar estadísticamente factores como la edad, los ingresos, el estado civil, aquellos otros parámetros que influyen. Y esto sucede en 21 de los 23 países. Es el factor más relevante. La religiosidad vivida y practicada en una comunidad es el factor más importante para que se produzca el desarrollo de estas dimensiones humanas. Y con mucha importancia, no tanta como la religión, pero mucha importancia, es el hecho de estar casado o ser viudo, es decir, haber estado casado y no haber roto, no haberse divorciado. Estas dos situaciones son las que otorgan una mayor capacidad para tu desarrollo personal. Naturalmente, esto son datos de un conjunto y por lo tanto hay todas las excepciones personales, individuales que queráis. Eso ya lo sabéis de las encuestas. Eh, que todos los tíos que son del Barça voten en una determinada cosa, no quiere decir que aquel socio del Barça vote también esta cosa. Eso es evidente, ¿no? Creo que es importante. Creo que es importante y que confirma algo que ya decía Chesterton, ¿no? Lo más extraordinario del mundo es un hombre ordinario, su mujer ordinaria y sus hijos ordinarios. Esta es la realidad. O lo que dijo, creo que Benedicto XVI, el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Bueno, esto es una evidencia. Hay otras muchas. En mi libro sobre la nueva teoría de la familia cito un estudio y un autor, que es este de aquí. Este no es mi libro, este es el el estudio importante, Familias y bienestar en sociedades democráticas, de Fernando Pliego Carrasco. Es un sociólogo mexicano, está editado en México, este libro, que también muestra cómo la familia estable, constituida por un hombre y una mujer y los hijos, es aquella que consigue en una medida superior a cualquier otro vínculo, pero muy superior, las mejores condiciones. Los adultos tienen mayor bienestar en el 84% de los casos, contra un 2,1% que no lo tienen. Los hijos tienen una mayor disposición social y cultural para formar matrimonios estables. Y los hijos que viven con ambos padres biológicos tienen un mayor bienestar social en el 86% de los casos. Y esto tiene traducción en los dispersos aspectos que estudia: educación, seguridad física, relaciones padres-hijos, cómo funciona la pareja, salud sexual, salud en carácter físico y psicológico, ingresos y trabajo, vivienda, felicidad subjetiva, porque estudia todos estos capítulos. Es un estudio de estudios en este caso, es decir,
Es un tratamiento estadístico de un gran número de estudios que le aportan más de 100.000 casos. Quiero decir con esto que lo que ahora es de actualidad y que es más potente todavía científicamente, tiene precedentes importantes. Creo que es bueno constatar que entramos en una época en la que hemos de afirmar que el hecho religioso practicado y vivido y la familia tal como es concebida desde el mundo cristiano católico son dos fundamentos del bienestar y del desarrollo humano, y que sobre esto debemos de asentar unas de las respuestas a nuestro tiempo. Hay la crisis de Europa, ahora con ámbitos específicos. Se manifiesta en el caso de Ucrania, se va complicando. La última decisión alemana no es tranquilizadora. El hecho que pueda fabricar conjuntamente con Ucrania misiles de largo alcance y que permitan atacar dentro de la Unión Soviética no es una buena noticia bajo ningún punto de vista. Porque el peligro de la guerra de Ucrania, lo he comentado en otra ocasión, es para los europeos, no es para Estados Unidos. Es que a lo tonto, nos encontremos en una guerra de grandes proporciones. La del 2014 empezó, aunque quizá no seamos demasiado conscientes, a lo tonto, porque ningún gobierno, incluso cuando empezaron las hostilidades entre Austria y Serbia, ningún gobierno europeo pensaba que aquello iba a desencadenar una guerra de grandes proporciones. Bueno, el riesgo está ahí. Después hay la asimetría moral con el tratamiento que se da a Gaza, que en estos últimos tiempos en parte se está recuperando, seguramente porque el escándalo es tremendo, pero que ha hecho mucho daño a la percepción que se tiene de Europa en lo que podemos llamar el sur global, ¿no? En África, por descontado, en buena parte de Asia. Pero hay una crisis más profunda que esta, y que hay una frase del historiador católico que he citado antes, Christopher Dawson, que creo que va al pelo. Dice, una sociedad que pierde su religión, tarde o temprano pierde también su cultura. Y este es el caso de Europa. Y una buena manifestación de esto lo encontramos en lo último que ha conmemorado la presidenta de la Comisión Europea. Y este es un dato que seguramente ha pasado desapercibido. No sé si sois conscientes que tenemos un nuevo día internacional. Se llama Ida Ovid, con H intercalada. Es Ida Ovid, manos arriba. ¿Y eso qué es? Pues es el Día Internacional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia, 17 de mayo, que fue celebrado oficialmente por la Comisión Europea en Bruselas, con la bandera de esto, con discursos y con un mensaje que mandó a la señora von der Leyen Urbi et Orbe. No se ha reproducido mucho, pero está ahí, que se refiere a los concernidos por el Ida Ovid, el día de la homofobia, bifobia y transfobia, diciendo: siéntanse orgullosos, orgullosos de quien amas, orgullosos de lo que eres, orgullosos de que en lo que te estás convirtiendo
porque tu viaje es tu poder. Eso no sé qué quiere decir. Recuerda siempre, Europa es tu aliada. Soy tu aliado. Esta semana y todas las semanas. Siéntete orgulloso siempre. Bueno, aquellos que no nos sentimos orgullosos de todo esto y que no nos sentimos aliados de todo esto, no somos europeos, o al menos no somos de esta Europa. Y detrás de esto viene otra cuestión que no es menor. Ahora, por lo visto, toca rearmarse hasta los dientes para hacer la guerra, no está claro con quién. Si piden ir a luchar, a mí ya me coge tarde, pero en general, a los hombres, que son la mayoría que luchan, y algunas mujeres, que nos van a pedir que luchemos por esto de lo que se siente tan orgullosa y defiende la señora van der Leyen. Europa está rota. Europa está rota. Y los resultados de las elecciones lo dicen. La socialdemocracia está prácticamente barrida. El único país grande donde gobierna y que lo hace con la extrema izquierda es España. Gobierna en Dinamarca, pero con el centro derecha, en Malta y en Lituania. Y prácticamente se acabó, porque en teoría gobierna en Chequia, pero el partido checo que gobierna, que se llama socialdemócrata, ha sido expulsado porque anda de la mano con Orbán. Y fuera de la Unión Europea, gobierna en Noruega y esto debe salvar el recuento, Albania. A eso ha quedado reducida. Cuando Sánchez desaparezca, serán unos pequeños países que estarán por ahí. Los partidos de la derecha radical, de la derecha alternativa, han cogido una fuerza extraordinaria. Gobiernan en Hungría, en Italia, en Países Bajos, en Eslovaquia, forman parte de gobiernos de coalición en Finlandia, es el partido de principal apoyo del gobierno y forma parte del gobierno. En Croacia participan en la coalición de gobierno en Suecia y no están en el gobierno y están en la oposición, pero tienen un peso extraordinario en Austria y especialmente en Francia. Si Francia tuviera un sistema electoral como el resto de los países europeos, eh, seguramente estaría gobernando también. Y no gobierna, está en la oposición, pero tienen un peso también grande en Polonia, en Rumanía y ahora, después de las últimas elecciones, en Portugal, donde supera el 20% de los votos. Y después del recuento de los votos extranjeros, seguramente pasará por delante del Partido Socialista. Es decir, el esquema ha cambiado. Después vienen los partidos de derecha y de centro derecha. Ya no los enumero porque es demasiado largo. El esquema ha cambiado totalmente, pero la cultura no. Pero la cultura y la concepción moral y antropológica no. Y este desfase es como el refriegue de placas tectónicas y cuando las placas tectónicas se mueven, chocan, refriegan entre sí, ya sabemos qué pasa. Hay terremoto, más grande o más pequeño, pero hay terremoto. Y esta es la situación europea. En este sentido, hay una encuesta que lo señala claramente esta ruptura que llega a esbarlar en castellà com es deu dir. Esberlar no se puede decir. Bueno, dejémoslo en partir por la mitad algo tan importante como son los hombres y mujeres. Y en este caso, los hombres y mujeres jóvenes. Un estudio que se ha hecho público también en este mes
Es una encuesta sobre 25.000 entrevistas a los jóvenes. eh, Demuestra, es una encuesta que ha participado la Pompeu Fabra, la Universidad de Humboldt de Berlín y la London School of Economics. Y la Universidad de Ámsterdam. Eh, Se pregunta por qué han ganado tanto los partidos de extrema derecha. La respuesta es por el voto de los menores de 25 años, que los ha votado en el 21% frente al 14% de las mujeres de la misma edad. Ah, y el estudio profundiza esto y constata que hay un gap, una separación extraordinaria entre los varones jóvenes, que tienden a posiciones más tradicionales, y las chicas jóvenes, que mantienen o incluso avanzan más que sus predecesoras en posiciones progresistas. En esas condiciones, a grandes números, pareja por pareja no, pero a grandes números, es evidente que va a costar mucho en el futuro formar parejas estables. Y esto se sumará al problema que ya existe. No es un dato exclusivo de aquí, hay otros estudios que explican situaciones parecidas en otros países. En España, los menores de 25 años tienen ideas que podríamos definir como que responden a un parámetro, a un marco de referencia más tradicional y más conservador, tres veces, en una proporción tres veces superior a las chicas. Ah, y al mismo tiempo hay un reflujo del apoyo de estos jóvenes al feminismo. Si en el 2023 6 de cada 10 apoyaban el feminismo, entendieran lo que entendieran con este nombre, solo en el 2025, poco tiempo, ha pasado a ser minoría, son 4 de cada 10. En Estados Unidos, la diferencia entre posiciones que se identifican como progresistas o conservadoras entre chicos y chicas puede llegar a ser de 30 puntos porcentuales, que es una brutalidad. Y en Alemania y el Reino Unido de 20. Claro que esto no es nada comparado con Corea del Sur, que llega a 50 puntos. No sé si se pueden hablar. Quizá por esto en Corea del Sur ha salido este movimiento feminista de las 4B, que no me extiendo, pero que quiere decir, en resumen, no mantener relaciones de ningún tipo con los hombres. Es la última oleada feminista que no creo que tenga un gran desarrollo. Preguntarse sobre el por qué existe esta brecha, creo que es una necesidad, porque estas cosas no pasan porque sí. ¿Cómo lo hago yo para ah, se- cambiar de página de lo que estáis viendo? 30 segundos y quizá lo consiga. Lo siento, pero no me responde. O sea que me quedo sin poderos pasar la hojita. Bueno, no quiero entretenerme más porque os hago perder el tiempo. Ah, lo haré
A ver, lo vuelvo a probar. Vale. Este sería, lo voy a telegrafiar porque vamos avanzando en el tiempo y quiero hablar un momento de España y de Cataluña porque tiene novedades. En este caso, la situación internacional es una acumulación de incertidumbres. La crisis de los aranceles la defino como esa letra de una cumbia, un pasito para adelante, un pasito para atrás, un, dos, tres. Todavía se ha complicado más con la sentencia de hoy del Tribunal sobre Comercio Internacional de Estados Unidos, de Nueva York, que ha dejado sin efecto eh, todos los aranceles de Trump, porque tenían, según esta interpretación judicial, tenían de pasar por el Congreso y no, la ley que utilizaban no era adecuada y solamente están vigentes los del acero y el automóvil, o sea, no los de la China, ni los del 10%, y eso es muy complicado porque además le dicen que le ha de devolver el dinero, etcétera. Veremos cómo termina. Pero esto es un bollo realmente eh, complicado. En realidad, Trump está realizando una batalla en todo el horizonte, a la vez, simultáneamente. El de los aranceles es uno muy importante, tiene el de la inmigración, tiene el de la batalla cultural, la woke, lo que cuelga de ahí, con Harvard, con otras universidades. Tiene una ley sobre el presupuesto, veremos qué pasa, es una ley con un déficit importante. Ah, yo no creo que estén locos, unos lo piensan, no creo. Yo creo que ellos confían. Yo creo que todo esto, o la mayor parte de esto, lo de la inmigración no ciertamente, y lo de las universidades tampoco, me refiero a los aranceles, es una forma radical de negociar y que lo que intenta conseguir, bueno, es un cierto mejor trato arancelario, sin llegar a los márgenes astronómicos con los que ha salido, y sobre todo conseguir mayores exportaciones, localizaciones de actividades industriales en Estados Unidos y por lo tanto mayor empleo de calidad. Que lo consiga o no es otra historia. Pero claro, el problema que tiene es, por una parte, algo que le hizo mucho daño a Biden, que es la inflación. La política arancelaria muerde la inflación. Y después, cuestión clave, es que no tiene 4 años, tiene dos, porque ya sabéis que en Estados Unidos hay las elecciones al Congreso y al Senado, los Senados son parciales, de fin de mandato, o sea que tiene 2 años. Y bueno, si pierde una Cámara, tendrá dificultades para gobernar y si perdiera a los dos, sería un presidente como otros ha habido en épocas recientes que lo tienen muy difícil, porque si bien el presidente de Estados Unidos es el rey del mambo en cuestiones de política internacional, en cuestiones de política interna está muy controlado por el poder de ambas cámaras. Pero al mismo tiempo, Trump ha abierto una panoplia de negociaciones impensadas, sobre todo con el mundo árabe. Con Arabia Saudí ya sabéis que ha hecho unos acuerdos multimillonarios para compras de armamento, sobre todo en Estados Unidos. Pero es que además se ha abierto a reconocer a Siria, que es algo sorprendente. Está negociando directamente por primera vez en todas las administraciones anteriores, no había sucedido, directamente con Irán,
ha pedido a Netanyahu que ni se le ocurra atacar a Irán. mm, Está teniendo una serie de gestos mm, que tienen un perfil abiertamente negociador. Lo que no está funcionando en estos momentos es el asunto con Rusia y Ucrania, pero todavía está por ver cómo termina. Rusia no tiene prisa porque en estos momentos tiene una ventaja militar clara y bueno, cuando se hacen las ofensivas militares en estos países es en primavera y verano, no en otoño e invierno y por lo tanto yo creo que van a consumir un cierto tiempo para conseguir ventajas territoriales. Hay un hecho que podría romper el statu quo europeo, la tendencia europea, que es el principio de acuerdo, pero que ha de ser reexaminado y examinado, de romper el acuerdo comercial que tiene Europa con Israel. Si esto sucede, será un durísimo golpe para Israel, un durísimo golpe. Veremos qué sucede. Israel normalmente ha tenido diversos protectores, el más importante de todos, Alemania. Hay que ver qué sucede porque es difícil aceptar lo que está haciendo en Gaza, porque las imágenes hablan por sí solas. Está situado en el centro del escenario en el que empezamos esta nueva época, el eje de tensión entre Estados Unidos y China. Y evidentemente, si la escalada comercial de los aranceles continúa, habrá un impacto inmediato en los mercados agrícolas y esto puede hacer remontar un poco la inflación. Estos serían, desde mi punto de vista, los hechos más significativos que podemos asignar en mayor o menor medida a este periodo. En España, el gran apagón nos recordó que la seguridad energética no está garantizada y que, a pesar de las cortinas de humo y los intentos contradictorios de sacarse el muerto de encima, hay una clara responsabilidad del gobierno. Es decir, no hay energías culpables o no culpables. Hay políticas culpables o no. Lo resumo. Hay dos hechos decisivos para el apagón. El primer hecho es que España ha jugado muy fuerte a un rápido crecimiento de la energía solar fotovoltaica. Hay otra energía solar, que es la termoeléctrica, que es minoritaria, y la eólica. Hay otras alternativas que son energías renovables, como la hidroeléctrica. Eh, pero lo ha hecho sin considerar que estos dos tipos de energía son imposibles de regular y hacer ajustar a la demanda. La electricidad, en definitiva, es un ajuste continuo e instantáneo de producción y de demanda. Ah, sin entrar en detalles, este hecho tenía de venir compensado con inversiones para que la energía renovable de este tipo pudiera almacenarse, es decir, inversiones en baterías. España es el país que más ha desarrollado este tipo de energías y que menos la política pública ha apoyado el que hubieran sistemas de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento le permiten una cierta fluctuación y sobre todo permiten que la energía, cuando no se necesita, no se pierda. Mm, eh, Puede haber una causa inmediata o diversas, pero que por sí solas no hubieran dado lugar a una situación cero eléctrico si no hubiera
pesado tanto el día que sucedió y venía de días anteriores, la producción de la energía solar y la energía eólica. Porque estas no pueden modularse, dan de sí lo que dan de sí. Si estás al 60%, no puedes hacerle pasar al 70%. Mm, Quien tiene más capacidad para hacer estas cosas con un trasfondo de nuclear, pero quien tiene más capacidad es la cogeneración. El gobierno es responsable de haber estado jugando masivamente con esta energía sin tomar las medidas adecuadas. Y esto se ve claramente porque en los datos que proporciona Red Eléctrica Española, la, el número de centrales de cogeneración que estaban funcionando hasta el 28 de abril, el número medio, con las que han venido funcionando después, se ha multiplicado casi por 3. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente no quieren que se vuelva a producir esta situación y que la única manera de evitarlo en las actuales condiciones, en el futuro con nuevas inversiones puede ser distinto, pero en las actuales condiciones es reduciendo la aportación de la energía ah, renovable de este tipo. Lo que está sucediendo que nos afecta a nosotros es que una parte importante de esta energía no se utiliza, se pierde, y el mix eléctrico que está funcionando ahora es mucho más cara. O sea que desde el 28 de abril le estamos pagando la energía nuclear mucho más cara. Todo esto es evidente, lo han publicado en periódicos solventes, incluso de fuera de España. El gobierno, evidentemente, como en todos los casos, no quiere asumir ninguna responsabilidad. Yo creo que se da tiempo para ir permeando una determinada visión de lo que pasó hasta que salga su informe y diga que la responsabilidad es de 23 cosas. Este hecho se infiere en el deterioro de los servicios públicos españoles, que es grave y que no estoy convencido que seamos conscientes de ello. Los ferrocarriles funcionan cada vez peor, esto es una evidencia, es un deterioro. Hace mucho tiempo que la administración pública y el pedir cita y el vuelvo hasta mañana se ha cronificado y funciona mal. Es evidente que las colas en la sanidad no disminuyen, sino que en algunos casos incluso crecen. Tenemos un cierto situación no diría de colapso, pero de una cierta situación crítica. En parte esto es explicable porque en muy poco tiempo ha venido mucha población inmigrada. Pero el crecimiento de los servicios que deben atender a la población no ha crecido en la misma proporción. No es la única razón, pero es una de las razones. Se nos cuenta que la economía española va como una moto, pero esto es cierto. Hoy mismo salía la información de que el 15 o 25%, ahora lo miraré, de la gente que trabaja, creo que era el 15, vive en situación de pobreza. Eso está claro. Y que el salario más frecuente, el que percibe mayor número de personas, no llega ni de lejos a los 20.000 euros. Esto es el 25%, creo, recordar. Esto significa que como si estas personas no dan un salto en el futuro, en términos de monetarios constantes, el año que viene no serán
17.000, serán algo más y así, pero en términos monetarios constantes relacionados con el poder adquisitivo, si estas personas no dan un salto, cuando lleguen al final de su vida laboral y empiecen a cobrar la jubilación, resultará que todas ellas habrán generado o generarán más gasto de lo que han contribuido y que los demás tenemos de pagarlos. Es decir, tenemos un problema grave, muy grave, con una parte de los salarios, que son abiertamente insuficientes. A pesar que el último informe del Banco Mundial, para más de la mitad de las empresas, el primer problema que tienen son los impuestos. Y esto tiene una explicación porque la cuña fiscal, es decir, la suma de los impuestos que se paga más lo que se paga en prestaciones a la seguridad social, es significativamente más elevada que la media europea y bastante más que la de la OCDE. Pero es que además, en relación al 2007, nuestra convergencia de renta con Europa, hemos retrocedido. Estamos en el 92% de la renta media europea. Y esto es un mal signo. Crece el PIB, pero ni las condiciones salariales ni la renta crece en términos que nos permitan aproximarnos a Europa. Y termino este punto con el de esta pregunta, si Sánchez se encuentra en el fin de ciclo o no. ¿Por qué lo digo? Porque tengo suficiente edad como para recordar el fin de ciclo de Sánchez. En el fin de ciclo de Sánchez, el análisis cuantitativo de la información publicada daba balances absolutamente negativos. La información que se publica se puede transformar en valores numéricos y darles un signo a través de determinadas metodologías. Bueno, yo creo, no, a diferencia de Felipe González, aquí no tengo la empresa y no puedo medirlo, pero tengo la sensación, leyendo los periódicos, que la cantidad de información negativa que aparece cada día es de fin de ciclo. Ahora, mi duda personal es si Sánchez dejará alguna vez el poder y cómo lo mantendrá, porque creo que es una persona que considera que no hay alternativa a su gobierno, que es un planteamiento absolutamente antidemocrático, pero que en su comportamiento, en su discurso, se hace del todo evidente. Y para terminar, una ojeada a Cataluña. Tenemos un conflicto creciente que va apareciendo punteado en los medios de comunicación, pero como TV3 le dedica poca y los otros, a escala española, solo cuando pasa algo fuerte no lo vemos. Pero es que se está produciendo una combinación en determinados barrios donde la policía cada vez tiene más dificultades para entrar y donde se montan conflictos entre 50, 60, 100 personas y la policía. Esto, mezclado con el hecho de que Cataluña se ha convertido en un centro exportador de marihuana, que esto ha configurado bandas de delincuentes que compiten entre sí y a veces violentamente, y que de este tipo de tráfico, como se ha visto en Holanda, se pasa rápidamente si tiene suficiente organización a otro más rentable, con drogas que vengan de fuera, cocaína y otras. Hay un interrogante que no tampoco aflora en una medida suficiente, que es que tenemos delante de las narices el modelo sueco, un país que creíamos ejemplar, pero que vive con grandes dificultades en parte de sus ciudades, precisamente por el conflicto entre estas organizaciones
Hay otro elemento que va apareciendo también con más fuerza. Las armas de fuego, incluso las armas de guerra, se encuentran cada vez con mayor presencia en estos enfrentamientos. Es incipiente, no es una llamada alarmista, es eh, una proyección sobre la que sería necesario vigilar. Simplemente esto. No se trata de alarmar. Hay un segundo aspecto en este periodo de tiempo, que es el de el escándalo de la Dirección General de la Atención a la Infancia y a la Adolescencia, que es un escándalo por partida doble, porque tiene un fuerte componente económico de corrupción, por un lado, y por otro lado se ha producido el caso de esta niña de 12 años que estuvo pues, violada y en manos durante un año y medio, una cosa así, de un grupo de proxenetas. Mm, Esto es muy grave, pero es más grave cómo lo están abordando. En ese sentido, la corriente social cristiana hicimos una declaración que la mayoría de vosotros, por no decir todos, tendríais de haberla visto porque la habéis recibido, en los que poníamos de relieve, por un lado, la magnitud de la violencia, de los abusos sexuales en Cataluña, como en el conjunto de España, que podían llegar con los datos oficiales disponibles a 2.000 casos. Eh, el hecho de que la Generalitat tiene responsabilidad sobre 9.000 menores tutelados y que de acuerdo con los datos de las encuestas sobre quiénes causan este tipo de delitos, por lo tanto, no es directamente proyectable sobre esta cifra de 9.000, pero sí es un elemento que exige estudiar cuál es la realidad. En el 2023 se podían haber producido no un caso, sino 6 o incluso más. En comunicado decimos 6, en realidad la cifra puede oscilar entre 6 y 8. Y entonces, en esta declaración, lo que pedíamos es algo que se intenta evitar, que es que se hicieran públicos los procedimientos administrativos de la Dirección General esta, con casos de abusos infantiles, de abusos sexuales. No todos son violaciones, hay otro tipo de abusos. Que el Departamento de Justicia, con los datos disponibles en su ámbito para la última década, informara de cuántos casos hay que afectan a ámbitos de la Generalitat, no solo a la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, sino, por ejemplo, el ámbito de la escuela pública, que es muy grande, y otros que son menores. Y en el mismo sentido, el Departamento del Interior, ¿qué denuncias ha tenido estos 10 últimos años de presuntos abusos en ámbitos que afecten a la Generalitat? Y que todo esto dé pie a un informe del Gobierno de Cataluña sobre cuál es la situación. Y como no acabamos de confiar en la probidad de los políticos que nos gobiernan, pedíamos que la Sindicatura de Greuges, el defensor del pueblo en Cataluña o catalán, elaborara un informe específico propio suyo sobre cómo afecta todo esto a aquello que es competencia de la Generalitat.
Esto mismo se lo planteamos en una entrevista que tuvimos con el presidente hace 3 semanas, creo recordar. Le planteamos esto, le planteamos la necesidad de una ley integral de la familia, eh, cuestiones relacionadas con la escuela pública, entre otras cuestiones. Fue una entrevista cordial y no se concretó en nada, mm, pero ahí queda y sobre eso insistiremos y trabajaremos. Este ámbito en concreto, el de los abusos sexuales infantiles, es absolutamente escandaloso por la dimensión que tiene y por la total ocultación que desde la administración pública se practica. Ahora mismo, la solución que dan, disolver a la actual Dirección General de un día para el otro, sacarle trozos de competencias, antes de haber hecho una información a fondo de lo que ha pasado, es una táctica para hacer imposible el seguimiento futuro a base de dispersar personas, informaciones y expedientes. No es una reorganización con el fin de prestar mejor servicio, es una reorganización para ocultar sus responsabilidades. Porque además una reorganización de este tipo no se puede hacer de un lunes para un viernes. Y porque además, habiendo todo este bollo de corrupción económica y de violencia sexual por entre medio, antes era necesario depurar las responsabilidades que podía haber y no dejarlo de esta manera absolutamente difuminada en el aire. Y termino con una referencia al problema migratorio en Cataluña, que es importante. Ya son el 26% las personas nacidas en el extranjero. En Barcelona se llega al 31%. Esto tiene una presión descomunal en servicios, en vivienda, en muchos aspectos. Y tiene una presión históricamente de las más grandes en la lengua catalana. En estos momentos, poco más de un tercio de la gente que vive en Cataluña utiliza el catalán como primera lengua y ha perdido una serie de puntos en 4 años. Ha pasado de tener cerca del 50 a este pobre 36% como consecuencia de esta llegada de personas. Esto representa un problema que tampoco está asumido y que tiene importancia porque una lengua no puede quedar reducida a la mínima expresión a causa de oleadas migratorias de esta dimensión. Y lo dejo aquí. Quería hacer 2 referencias más, pero son intemporales. Y lo dejo aquí con unas palabras que creo que son muy adecuadas de Benedicto XVI en Espesalvi, que dice: el que tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva. Nosotros, desde una perspectiva cristiana, somos la gente de la esperanza, que no es ser optimista ni pesimista, sino el de confiar en Dios. Y ahí lo dejo. Y en todo caso, vosotros mismos, si aún es que os quedan fuerzas, pues, ¿qué dice el chat? ¿Pots ficar la bibliografia? Bueno, l'enviaré. El tema de les xifres més complex, el que has comentat, ja pot parar de produir sense cap de fet, com tots els panells van entrar sense fer que s'organitza no regular. Millor que l'altre, el problema és que deixa de vendre energia, que fa sol, l'opció dels pantans reversibles sí que seria eficaç, però cal invertir. El problema que va succeir
És que quan es dectutava una part de la generació, totes les petites autoproduccions, i això no va permetre estabilitzar la xarxa en pocs segons necessaris. Bueno, jo puc compartir part del que et dic, part del que et dic, però el problema de fons és un altre. El problema de fons és que amb les condicions actuals, abocar el 60, el 63, el 65% d'energia elèctrica procedent de l'eòlica i del solar, en les condicions actuals, és, com ha passat, jugar-se-la. I això ha quedat clar. Si, en lloc de tenir aquesta dimensió, hagués tingut la que té ara, des del 28 d'abril, perquè estan funcionant, com ja he explicat, per un tubo, doncs les centrals de cogeneració i una mica més les centrals nuclears, encara que s'haguessin produït alguns incidents com una disminució de l'entrada d'energia de França, que és poca, no hagués passat res, no hagués sigut una apagada total. Haguessin hagut problemes amb algunes zones d'Espanya, com passa en una determinada ocasió. Però no hi pot haver aquest pes de les energies renovables d'aquest tipus si no es poden modular, perquè no es tracta de passar a zero. Totes elles, perquè aleshores es produeix el problema de la falta de producció. Es tracta de que es puguin modular, es tracta de la inèrcia del sistema. I la inèrcia del sistema, per modular-se, necessita poder-se emmagatzemar. La de les que dius tu és una d'elles, allà on es pugui fer, la dels pantans reversibles, però hi ha l'altra, que és la que està generalitzada a Alemanya, que són el de les bateries, emmagatzemar bateries, i això et dona un marge de seguretat important. Un mensaje nuevo. Muchas gracias, Brasileña, de laboral con todo en Suiza de la Ascensión. Muchos saludos este jueves, fiesta cristiana tan significada. Pues de nada, aquí estamos. Aquí estamos. Es bueno que en Suiza haya fiesta de la Ascensión. Aquí las hemos perdido casi todas. Hemos perdido San Josep, que es una fiesta de una importancia descomunal, y no lo digo porque sea mi santo. ¿Más cuestiones? No. Pues si no hay más cuestiones, nos vamos a cerrar. Gracias por participar y nada, hasta la próxima.